¿qué tal? El día de hoy para mí es un gusto tener en entrevista al presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, el licenciado Felipe Miguel González Jaimes. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Gracias a ustedes y a todo su público que lo escucha. Muchas gracias, Felipe. Pero cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de la CLA? El objetivo de la CLA es la representatividad de los agentes aduanales, básicamente. Apoyarlos en su operación día a día, llevarlos de la mano cuando así sea necesario en el apoyo jurídico de clasificación arancelaria, de apoyo en cuanto a gestoría ante las dependencias de gobierno, apoyarlos en los eventos que estén en el despacho aduanero, capacitación es muy importante, resolver dudas de los cambios que se vienen haciendo dentro de las instituciones que intervienen en el comercio exterior, y eso nos hace que estemos en contacto todos los días con nuestros agremiados y los usuarios. Son dos tipos de servicios que prestamos, unos a los socios y otros a los asociados que solicitan servicio de conectividad, que se refiere a la transmisión de datos de los pedimentos para que vayan viajando hacia el SAT y regresen con datos o regresen con alguna información correspondiente al despacho de las mercancías, ¿no? La prevalidación, famosa prevalidación. Entonces, nosotros estamos inertes día a día, 7x24, y hemos trabajado así durante estos primeros 15 años. Este año cumplimos 15 años de estar como un organismo nuevo en este comercio exterior mexicano. ¿Cómo es que surge la necesidad de hacer una confederación de este tipo? No es tanto la necesidad, es un tema de principios, es un tema de ver la figura. Como todos saben, existe otra confederación y nosotros, al estar un poco, llamémoslo de esta manera, no de acuerdo con las políticas que se llevaban en su momento, esto te hablo hace 15 años, porque yo fui prosecretario general de la Karen y otro grupo de amigos no estábamos de acuerdo en las políticas que se estaban llevando a cabo. Entonces vimos la necesidad de de crear un organismo que fuera el contrapeso para que pudiéramos ver con más transparencia, que realmente se diera las necesidades de una forma cercana, que fuera un servicio personalizado, que fuera desinteresado. Y esto nos llevó a crear la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales. Es un tema de principios, es un tema de visión de la figura del agente aduanal y como todo, ¿no? Es un tema político, pero basado en los servicios que debemos de prestar y ayudar a los colegas agentes aduanales. Ese es el motivo de la creación de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales. ¿De qué forma contribuyen a impulsar el comercio exterior y a los agentes aduanales? Bueno, nosotros contribuimos obviamente en esta actualización, ¿no? Contribuimos en llevarlos acá, apoyarlos, en estar en contacto directamente con las instituciones, ofrecerles ideas, llevarles a cabo la necesidad que tiene el comercio exterior mexicano. Contribuimos directamente con autoridades, intercambiamos puntos de vista. Uno de los asuntos que llevamos a cabo, que creo que es muy válido por parte de la Confederación y de algunos otros organismos, que no nomás la CLA, para abreviar la CLA, lleva a cabo, hay muchos otros organismos, otras cámaras, que están pendientes de todos los cambios que se llevan a cabo. Entonces, muchas de las cámaras y nosotros como la Confederación Latinoamericana llevamos propuestas que apoyan y ayudan el día a día del despacho aduanero, la facilidad que se requiere el comercio exterior mexicano sin perder el control. Es algo que
muchas veces no se puede llevar a cabo como uno quisiera. La autoridad quiere control, el comercio exterior quiere facilidades, y esto hace que tengamos que trabajar armónicamente con ellos. Entonces, la Confederación lo que hace es apoyar en esas ideas, en tanto a instituciones, llevar propuestas para que podamos discutirlas, ver cuál es la mejor manera de llevar ese control con esa facilidad, tener acceso a todas las instituciones, tener acceso a todas las cámaras que conllevamos, que trabajamos conjuntamente, y esto nos hace que nosotros contribuyamos con políticas públicas, ¿no?, que es lo más importante, y crear un ambiente sano, transparente, y obviamente atacando la corrupción, que es algo muy, muy importante para la Confederación. Creemos que es un eslabón más en toda la cadena de suministro, de proteger y llevar a cabo las operaciones de comercio exterior transparentes, apegadas a derecho, y con eso contribuimos, ¿no? Estar vigilando de una u otra manera que nuestros asociados no se les haga fácil, llamémosle así, ¿no? O crean y que se puede hacer de otra manera el llevar el comercio exterior mexicano. Así, es de mucho de nuestro interés, y es una política de la Confederación que los socios de CLA operen su patente. Eso es básico. No recibimos socios que por alguna forma o manera dan a trabajar su patrimonio, que es la patente de agente aduanal. Esa es la gran diferencia, yo creo. Entonces, con ello contribuimos a que el despacho aduanero sea obviamente apegado a derecho. ¿Qué servicios ofrece la Confederación a sus asociados? Bueno, los servicios son muy extensos. Yo los invitaría a ver la página de internet de www.cla.org.mx, pero básicamente tenemos un prevalidador que está autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el SAT. Tenemos el 96% de efectividad en el último reporte que nos hizo la misma autoridad. Así, la autoridad ha auditado los prevalidadores. En el caso de nosotros, estamos trabajando para llegar al 100%, estamos muy, muy pegaditos, casi al 100%. Nos estamos certificando en ISO 9001 y ISO 27000, me parece que es la que conlleva la certificación de seguridad de la información. Entonces, es importante verlo, ¿no? Esa certificación de información es lo que nos puede dar la garantía de que los datos que nos transmiten nuestros socios o asociados, como te decía hace rato, también tenemos gente que usa los servicios de CLA sin ser socios. Nosotros no nos cerramos a ningún tipo de porque si es apoderado o porque si es representante legal. Somos el único organismo que los aceptamos y les damos servicio. Es como la clasificación arancelaria como servicio, el asesoramiento jurídico, el acompañamiento, la capacitación. Tenemos servicios como gestoría ante COFEPRIS y gestoría ante la Secretaría de Economía. Esto nos apoya y les apoya a ellos, dándoles una certeza de que un organismo está llevando a cabo esa gestión. Entonces, más allá de ser un simple organismo que quiere cobrar cuotas o que quisiera ser pudiente, llamámoslo de esa manera, para poder tener recursos, para poder manejar algún otro tema, nosotros no. Nosotros realmente lo que pretendemos es tener los recursos suficientes solamente para operar, y que ese ahorro y que ese beneficio que se tiene de servicios venga directamente a los usuarios y a los clientes de nuestros usuarios. Así, con tal forma de que pretendemos en un momento dado de que esta prevalidación de documentos sea gratuita. Así, el volumen de la carga nos pueda permitir o de prevalidación o de conectividad, que es la palabra exacta, sería la conectividad entre un agente aduanal y nosotros, sea de tal volumen de que podamos ser gratuitamente como un servicio más
donde está basado prácticamente en la representatividad, que es el principal servicio de los agentes aduanales, la conectividad y los servicios conexos, que son todos estos que hemos comentado anteriormente. Oye, Felipe, pero cuéntanos, a lo largo de su historia, ¿cuáles son los mayores retos a los que se ha enfrentado la Confederación? Pues bueno, el principal reto fue decidirnos por constituirla, ¿no? El salirnos de un grupo que es muy heterogéneo. Los agentes aduanales es un grupo muy heterogéneo, donde hay agentes aduanales de gran calado, llamémosle de esa forma, de gran tamaño, como agentes aduanales muy pequeñitos. Y nosotros, el ver que no se podían compaginar ideas de esa forma heterogénea de lo que estamos, y que había intereses que siempre iban acorde a los grandes y que realmente a los chiquitos no se les hace caso. No sé, creo que no tenemos la exclusividad, sino creo que pasa en muchos lugares. No se les toma en cuenta. Nosotros decidimos crearla. Ese fue nuestro primer reto. Nuestro primer reto fue tener un objetivo claro de lo que queríamos y de lo que hacemos y de lo que hemos hecho durante estos 15 años, que es la representación de cualesquier agente aduanal que sea socio de CLA, independiente de su tamaño o de su fuerza o de su capacidad, ¿no? Todos los agentes aduanales son iguales, todos. Todos los agentes aduanales aprobaron un examen, tanto de conocimientos, aprobaron un examen psicotécnico, el examen es de oposición. Desde 1998 no hay exámenes de agente aduanal, así estamos hablando de hace prácticamente 22 años. No hay patentes nuevas. En la época del 2003, cuando nosotros estuvimos al frente del otro organismo, tuvimos la oportunidad de conseguir el sustituto, que ahora ya no existe el sustituto de agente aduanal, pero en aquella época nosotros conseguimos ese beneficio. Y otro de los retos es volverlo a conseguir. Así, un reto sería, o bueno, sigue siendo, porque todavía no existe más que una figura que se llama agencia aduanal, que tampoco se acomoda a todas las necesidades de todos los agentes aduanales. La figura de agencia aduanal es interesante, no es mala, pero conlleva muchas obligaciones y a muchos costos que yo pensaría que muchos de nuestros colegas no están preparados para llevarlo a cabo, ¿no? No hay que olvidar tampoco que nosotros somos comúnmente empresas familiares, ¿no? No es mi caso, yo soy la primera generación de ser agente aduanal, pero hay algunos, o muchos tal vez, de que vienen de generaciones anteriores, incluso hasta de 3 generaciones anteriores son agentes aduanales. Entonces, esto conlleva que las figuras de agencia aduanal se complica un poco. Entonces, se complica porque puede chocar el tema de ser una empresa familiar a ser una empresa corporativa, ¿no? Con un gobierno corporativo. El gobierno corporativo está diseñado para crecer, obviamente, y eso es bueno, pero también a internacionalizarse, que eso es algo que no se va a permitir con nosotros, porque al momento de ser sociedad civil, pues no podemos tener socios extranjeros, no podemos vender la empresa, ¿no? No pudiéramos tener una serie de cosas que nos lleva a limitarnos. Ese es un reto, ese es el segundo reto. El otro reto es conseguir que los agentes aduanales puedan volver a constituir sociedades, que también nos fue eliminado, fue derogado el que un agente aduanal pueda constituir una nueva sociedad. Ya no existe esa posibilidad. Y creo que un reto es conseguirla. Así, tenemos muchos retos por delante. Los retos pasados pues, era haber conseguido nuestro prevalidador, que obviamente está funcionando. Otro reto es dar servicio a terceros. Si alguna de las empresas que nos escucha o nos ve quisiera algún trámite, alguna clasificación, pues obviamente la Confederación Latinoamericana les da ese servicio. No necesitan ser socios, obviamente tiene un costo por ese servicio. A los socios no tienen costo, pero los externos, llamémoslo así, tienen costo si quieren alguna gestoría, alguna clasificación arancelaria, algún criterio
sobre una norma oficial mexicana. Nosotros les podemos dar ese beneficio. Así, hay más retos por venir que retos que hemos tenido. El reto que hemos tenido es que nuestros socios, los agentes aduanales, crean en CLA, que se asocien. Somos prácticamente 50 socios en CLA. Le damos servicio a más de 100 agentes aduanales. El mundo de los agentes aduanales estamos hablando de unos 800, todos andamos como en el 12% más o menos, o 13% de que brindamos servicio a los agentes aduanales, pero muchos de ellos piden servicios. Aunque no son socios, piden servicios. Nuestro reto es que se vuelvan socios, porque con ello podemos representarlos y les podemos dar mucho más servicios a unos costos mucho más económicos y que el beneficio económico sea para su bolsillo. De tal forma que el servicio de CLA es mantener bajo un criterio abierto, transparente, sin interés de que la Confederación se vuelva un organismo pudiente y que tenga recursos para cualquier cosa, para crear eventos faraónicos o cosas así, sino simplemente nuestro objeto es funcionar, apoyar y dar servicio a quien no lo pida. Ese es realmente el reto que tenemos. ¿Qué oportunidades abre la ratificación del Tratado del TEMEC? Bueno, el TEMEC es algo muy importante, ¿no? Es muy importante. El capítulo 7, básicamente, del TEMEC es el que nos lleva de la mano. Es algo que podemos, bueno, que contribuimos como parte, fuimos parte de consulta. Obviamente la Secretaría de Economía nos hizo partícipes de que los apoyáramos en ciertos temas a la cual nosotros contribuimos con ellos, ¿no? Eso no quiere decir que nosotros lo hicimos, nosotros contribuimos con nuestra forma de pensar. Esta facilitación aduanera en la cual antes no se venía en el NAFTA y que ahora sí en el TEMEC, pues la Confederación ha puesto los temas como anticorrupción, ¿no? Ese es básicamente uno de los temas. El despacho conjunto en dos vertientes. El despacho conjunto tanto con autoridades extranjeras, que es en el caso del TEMEC, que ya existen algunos puntos en la frontera, pero también el despacho conjunto de autoridades mexicanas, que no existe. Por decir algo, si alguien desea importar carnes, necesita pasar a una inspección y después pasar a un despacho aduanero. Nosotros creemos que esos dos trámites deberían ser en un mismo punto y que con este mismo punto nosotros ahorraríamos una maniobra, un stop parar un tráiler que venga y que pare en dos lugares para ser inspeccionada la misma mercancía. Creemos que debe ser en un solo punto, que las dos autoridades que intervienen en el caso de Senacica, por decir algo, pudiera checar y liberar de una vez la mercancía desde el punto de inspección, o Profepa, que también es otra autoridad, y que no estén parando tantas veces los camiones. El tema del TEMEC es ese, la facilitación aduanera. Y nosotros debemos de contribuir con ese tipo de ideas para que podamos hacerlo realmente, que esta cadena de suministro sea más rápida y más económica. Que usemos mucho los sistemas electrónicos, básicamente, como tú has de saber, el despacho aduanero todo es básicamente electrónico, ahora en día. Hay inspecciones no intrusivas que son por rayos gamma o rayos X, ¿no? Que comúnmente le dicen, para verificar que efectivamente las mercancías sean lo que dice contener el contenedor o el tráiler, ¿no? O el paquete que está llegando. Ese tipo de facilidades son las que se promueven en el TEMEC, ¿no? Ese tipo de tecnologías son las que se deben de estar utilizando. ¿Qué es lo más que tenemos que hacer? Algo que desafortunadamente no tenemos mucho, que se llama confianza. El TEMEC mucho procura, por cierto, los precios estimados de garantía. En el TEMEC no se platican, no se llevan a cabo, incluso van en contra de la política del Tratado de Libre Comercio. Pero nosotros sí tenemos precios estimados.
Tenemos avisos automáticos que ni son avisos ni son automáticos. Son permisos de importación. Entonces, tenemos una recaudación del 16% del IVA al ingreso de las mercancías, cuando en Estados Unidos no se paga nada por importar a Estados Unidos en el instante en el que ingresa la mercancía, ¿no? Si en Estados Unidos tienen hasta 10 días para el pago de los impuestos al comercio exterior, y en México no. En México hay que pagar primero, cuando menos el impuesto al valor agregado, y posteriormente se ingresa la mercancía. Entonces, este tipo de cambios, este tipo de facilidades que debemos de llevar a cabo, o de apegarnos mucho al convenio de Kioto, que también son facilidades al comercio exterior, llevarlas a cabo con sensatez, con conocimiento en la materia. Debemos de apoyar el tránsito libre de las mercancías, y esto no quiere decir que perdamos el control o que nosotros, los agentes aduanales, dejemos de contribuir como un socio de la autoridad. Nosotros coadyuvamos directamente con la autoridad porque somos sus ojos. La autoridad en México revisa un promedio de todo el mercado, del 80% que tenemos con el TEMEC. Revisamos un promedio del 8%, un poquito menos, tal vez 7, 8%. El agente aduanal, el 100% de las mercancías que llegan a las bodegas del lado americano, o en el caso de un transporte terrestre, las revisamos al 100%. Esto da una garantía al Estado mexicano de que el agente aduanal lanza mercancía que cumple con los estándares, que cumple con las normas, que es lo que dice ser, así, que estamos revisando valoración de las mercancías, y con ello contribuimos también al TEMEC, ¿no? Estamos contribuyendo, estamos revisando las mercancías, los transportes, el CITIPAT, el 0EA, todo esto abona para que nuestra contribución al Tratado de Libre Comercio sea eficiente, sea eficaz, ¿no? Y cree certidumbre, donde el análisis de riesgo, que también se maneja en el capítulo 7, sea realmente una arma que lleve consigo esta facilitación. Si tenemos un análisis de riesgo que defina punto a punto lo que lleva esa cadena de suministro, pues prácticamente la mercancía no debería ser revisada. No debería ser revisada por la confianza que se le tiene al contribuyente. Que el contribuyente está diciendo realmente lo que compra, al valor que lo compra, para no tratar de subvaluar la mercancía, y decir que lo que conlleva esa mercancía es efectivamente lo que se presenta en despacho. Entonces, toda esta cadena de suministro de servicios, porque la mercancía además no se mueve sola, ¿no? La mercancía siempre necesita quien la lleve, quien la traiga, quien la revise, y quien la inspeccione. Es parte de este TEMEC, de una parte de confianza, de apertura, de este capítulo 7 que antes no existía, como repito, pero que es valiosísimo para nosotros. Ahora nosotros tenemos que llevar a cabo este programa de anticorrupción, y no es ahora, ¿no? Han estado un poquito satanizando el ejército en las fronteras, por decir algo, o en las aduanas, cuando el ejército ya tenía muchos años en las aduanas, no es algo nuevo, ¿no? Han comentado esto, y siempre ha sido desde la época de Felipe Calderón, cuando llegaron el ejército a las aduanas, y esto era con el NAFTA, ¿no? No tenía nada que ver el TEMEC, ni había este convenio o nuevo capítulo que llevaba a cabo este intercambio de información. Así, ya existía. Ahora, lo único que se hizo fue adecuarlo, pero muchas de las cosas de este nuevo capítulo 7 ya existían en la práctica, y hoy por hoy, pues ahora sí ya tenemos una obligación, ya no es opcional, sino es una obligación llevarla a cabo con certeza, con transparencia, básicamente, ¿no? La Confederación seguirá apoyando, y estaremos pendientes de todos los cambios que puedan seguir habiendo, porque uno de los problemas del NAFTA, que se entró en vigor en 1994, es de que no teníamos muchas herramientas de las cuales tenemos hoy. Las herramientas tecnológicas, el paperless, y mañana las aduanas van a ser humanless, así ya no va a haber personas. Está el programa PITA, que no sé si lo conozcan, yo creo que sí, el programa PITA, donde ya el transportista
vía un código de barras y un transmisor, o un QR y un transmisor, o un transponder, que es lo que le decimos nosotros, llega a los módulos y automáticamente se le define si es reconocimiento aduanero o desaduanamiento libre. Entonces, ya tampoco hay un modulador en muchas aduanas del país. Esto se va a ir poco a poco llevando a cabo en todas ellas. Esto también es parte de que ahora se maneja en el TEMEC, pero que ya se venía viendo. Así, no entraron en vigor ahora en julio, ¿no? Es Ya se una venían desde atrás. consolidación, ¿no? Sí, es una consolidación de hechos donde México no ha quedado dormido ante esta tecnología, ¿no? Sí se ha aprovechado, sí hemos trabajado conjuntamente con las autoridades como CLA, hemos viniendo y llevando información que sirva para este tipo de trámites, ¿no? La importación de las mercancías, el que sea ágil, el que la información de un Bill of Lading en el caso marítimo esté con anticipación, eso también ya existía, ¿ya? Que la aduana sepa de lo que se está despachando en Europa o de Asia en un barco. Las líneas navieras tienen la obligación de informar al gobierno mexicano qué es lo que va y qué va consignado. No dice contener, no sé si se han fijado que los BLs o las cartaportes no dice contiene, no lo afirma, dice contener. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque a ellos no lo ven cuando lo cargan, ¿no? Entonces, nosotros, los agentes aduanales, sí vemos al momento de hacer el previo de las mercancías, que es otro punto, el previo que yo te decía que nosotros somos los ojos del gobierno federal en este sentido, porque nosotros sí revisamos las mercancías antes del despacho, ya sea en tráfico marítimo, aéreo y terrestre, pues lo hacemos del lado de la frontera, del otro lado de la frontera, en Estados Unidos. Pero siempre estamos al pendiente de que lo que se ingrese a nuestro territorio, yo te podría decir que el 99.9 de los agentes aduanales, porque no podría generalizar, están al pendiente o están checando que efectivamente su patrimonio, que es la patente, esté correcta y que las mercancías que están llevando a territorio mexicano sean las que dice contener esa caja, ese contenedor o ese traje. Con esto, pues coadyuvamos al TEMEC que está revisando, coadyuvamos en esta transparencia y coadyuvamos en la limpieza de la importación, ¿no? En la limpieza, en valoración aduanera también es muy importante, que también está mencionado en este capítulo 7. Y con ello, pues yo creo que le damos certeza a nuestros importadores y a nuestros contribuyentes mexicanos que desean y están inmersos en el comercio exterior mexicano. Bueno, pues muchas gracias. Estuvo con nosotros el presidente de la CLA, el licenciado Felipe González Jaimes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos veremos pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.